Hola a todos, estamos encantados de estar aquí en el Congreso SEC de 2014 en Santiago de Compostela y Revista Española de Cardiología tiene la actividad de los vídeos del editor y vamos a tener hoy el privilegio de estar con el doctor Rafael Gabriel, que nos va a comentar los puntos más interesantes del artículo titulado La ecuación ERICE, la nueva ecuación autóctona de riesgo cardiovascular para una población mediterránea envejecida y de bajo riesgo en España. Muy buenos días, Rafael. Muy buenas, ¿cómo estamos? Lo primero que el lector de REC tiene interés en saber es por qué se os ocurrió la idea de hacer este trabajo. Bueno, realmente llevábamos bastante tiempo ya deseando y planteando que no teníamos una ecuación autóctona, propia española, de riesgo cardiovascular, como dice el título del artículo, y que siempre debíamos recurrir a las ecuaciones publicadas y realizadas en otros medios diferentes, aunque es verdad que existían ya algunas calibraciones, como la escala de Framingham o el score europeo para la población mediterránea española, pero no teníamos una ecuación nativa, vamos a decirlo así, y este fue el motivo de una red de investigación en epidemiología cardiovascular que fue financiada por el Instituto de Salud Carlos III hace ya más de 6 años y que consistió precisamente en el objetivo fundamental era, con los datos disponibles españoles, tratar de agregarlos y de hacer una ecuación única y genuina española. Es decir, algo que sea perfectamente aplicable y que no tengamos dudas de que los criterios de aplicabilidad sean correctos. Ese es el objetivo final. Y de una forma sintética, ¿podrías decirnos cuáles fueron los métodos empleados para hacer el trabajo? Pues sí, mira, la ecuación, la población de estudio, estuvo constituida por 7 cohortes poblacionales, estudios poblacionales elegidos representativos de diferentes poblaciones, en personas mayores de 30 años, en diferentes regiones españolas, que van desde Cataluña, Baleares, el sur, el centro de España, la zona norte, concretamente aquí también, en Galicia, y en la zona de Castilla y Aragón, y en total sumaban aproximadamente cerca de 12.000 personas, seguidas durante un mínimo de 10 años, para poder estimar riesgos cardiovascular global individual a 10 años, y lo que hicimos fue seleccionar aquellas cohortes con métodos similares, con seguimientos exhaustivos y también adecuados, que estuvieran basados, por ejemplo, en métodos como el método OMS del MONICA para el seguimiento de los eventos cardiovasculares, con confirmación de casos y, desde luego, agregando todos los datos y haciendo una estimación por riesgos proporcionales de Cox para ver la estimación a 10 años del riesgo global cardiovascular, tanto fatal como no fatal. Ese sería el resumen un poco de los métodos que hemos usado. Y ya una vez conocidos los métodos, los principales resultados del estudio, ¿cuáles fueron? Pues bueno, hay resultados muy interesantes. En primer lugar, hemos visto que el riesgo en España no era tan bajo como se veía con la calibración de las escalas, cuando se calibran las escalas de Framingham a población española, sino que es un poco mayor. Sobre todo tiene el interés de que incluye un porcentaje muy grande de población mayor de 65 años, población anciana y de 70 años. Creo que un 25% de la población tiene más de 75 años en esta cohorte, y dado que es en ese grupo de edad donde hay más riesgo y donde se ven la mayor parte de los eventos cardiovasculares, tenía mucho interés en estimar el riesgo en ese grupo de edad, porque la mayor parte de las escalas cortan a la edad de 75 años y ya no sabemos cuál es el riesgo por encima de ese grupo de edad. Esa es una de las características. La otra es la inclusión de la diabetes, que en muchas escalas, por ejemplo en el Eurohard Score, está excluida porque no había la información. Aquí tenemos información sobre el estatus diabético y es otra información importante. La tercera novedad es que también teníamos información sobre el nivel de tratamiento y control de factores de riesgo cardiovascular tan importantes como son la hipertensión. Y hemos podido estratificar los resultados en función de que la persona esté tratada o no tratada. Fundamentalmente, ya sabes que el tratamiento antihipertensivo es el más extendido en la población, es muy importante, y además tiene un papel predictivo muy interesante el discernir el riesgo con y sin tratamiento antihipertensivo, ¿no? Esta es otra de las novedades importantes
de esta escala. Y por último, teníamos la sospecha de que quizás la carga, el riesgo atribuible de la hipercolesterolemia en España, aunque es un factor de riesgo claro, pero quizás no era tan potente o tan grande como el que podía verse en otras zonas de Norteamérica o centro de Europa o norte de Europa. Y lo que hemos hecho ha sido analizar en personas más jóvenes y personas más mayores, por encima de 70 años, cuál es la contribución del colesterol al riesgo. Y hemos visto que en personas por debajo de 70 años es significativo, pero pierde esa significación por encima de los 70 años. Esa es otra de las conclusiones interesantes de esta nueva escala. Muy bien, Rafael, pues lo que nos queda ya es comentarle a los lectores de Revista Española de Cardiología por qué deben leerse este artículo, por qué es interesante para su práctica del día a día este artículo. Yo creo que es muy importante, primero que cuando te sientas por primera vez con un paciente, bien sea en prevención, esto está hecho para prevención primaria, un paciente que aún no ha tenido un evento cardiovascular, pero en la consulta del cardiólogo muchas veces tenemos pacientes con alto riesgo cardiovascular que no han tenido todavía un evento, pero que están en una fase de estudio, o gente que están en unidades de riesgo, de valoración de riesgo cardiovascular. Es muy importante tener una apreciación cuál es el riesgo global de este paciente para hacer un abordaje integral y de todos los factores de riesgo a la vez. Y desde luego también para ver si una vez instaurado el tratamiento se ofrece algún beneficio o algún cambio en el perfil de riesgo. Yo creo que disponer de estas herramientas y que el clínico las tenga en su mano en la consulta diaria es muy importante, y que se extienda como una práctica general a todos los pacientes será muy beneficioso para ellos. Seguro que va a ser muy beneficioso, y los animo a todos a leer este artículo del doctor Rafael Gabriel, que lo tendréis disponible en Revista Española de Cardiología. Muchísimas gracias y un saludo a todos desde Santiago de Compostela.